Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos y familia. Título de la lección: Nuestro Dios perdonador. Nuestro texto inicial se encuentra en Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez terminada la fiesta de los tabernáculos, los dirigentes recurrieron nuevamente al pueblo. Acababan de celebrar. Ahora era tiempo de retornar al asunto pendiente de la confesión y el arrepentimiento delante de Dios por sus pecados. Si anteriormente los dirigentes les habían dicho que dejaran de llorar y de estar tristes por sus faltas, pero eso no significa que el dolor y la confesión no sean importantes. Por lo tanto, ahora que habían celebrado las fiestas, era hora de una confesión adecuada. El orden de los acontecimientos presentados aquí no significa necesariamente que sea la secuencia en la que siempre se experimenten el gozo y la confesión. Tampoco significa que sólo deba seguirse el orden inverso. Aunque naturalmente podemos seguir primero el orden de la confesión, seguido de una celebración, tal vez la celebración de Dios en nuestra vida debería ser lo primero. Al fin y al cabo, Romanos capítulo 2, verso 4 nos dice que la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, lo que quiere decir que no es por iniciativa nuestra, es porque Dios ya ha estado trabajando en nuestra vida. Parte número 2. Ayuno y oración. Si leemos Nehemías capítulo 9 versos 1 al 3, ¿por qué el pueblo se separaba de todos los extranjeros? Aunque Nehemías procuraba que el pueblo relacionara esta ocasión con el gozo, ahora condujo a la asamblea a ayunar. Se humillaron ante Dios, se arrojaron tierra sobre la cabeza y se vistieron con ropa áspera. Como los extranjeros no participaban del pecado colectivo del pueblo de Israel, los israelitas se apartaron de ellos, ya que los hebreos sabían que eran sus pecados los que debían ser perdonados. Reconocieron los pecados de su nación que los había llevado al exilio. Sus oraciones colectivas y su confesión demostraron una profunda percepción de la naturaleza del pecado. Los israelitas podrían haberse enojado porque sus predecesores arruinaron a toda su nación y la condujeron al exilio, o podrían haberse quejado de las malas decisiones de sus líderes y por la falta de piedad que mostraron las generaciones anteriores, lo que los llevó a su situación actual. Eran tan solo un grupito de repatriados. Sin embargo, en lugar de guardar odio y descontento, mejor se volvieron a Dios con humildad y confesión. Nehemías capítulo 9 verso 3 nos informa que el pueblo leyó el libro de la ley un cuarto del día y durante otro cuarto confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Esta es la tercera lectura de la Torá. Es fundamental para la confesión, que debe fundamentarse en la verdad que proviene de Dios. Mediante la lectura de la Biblia, Dios se acerca a nosotros y el Espíritu Santo puede hablarnos y enseñarnos. La verdad de su palabra moldea nuestro pensamiento y comprensión, nos alienta y nos eleva. Los israelitas también se compungieron y lloraron. Dedicar tiempo a estar en la santa presencia de Dios nos hace conscientes de su belleza y bondad, al tiempo que nos inculca lo increíble que es el Creador del universo decida estar con nosotros a pesar de nuestra indignidad. Por lo tanto, nos damos cuenta de que sin Dios en nuestra vida no diferimos de ninguno de nuestros antepasados en la fe. Solo cuando Dios obre en nosotros podremos ser lo que debemos ser realmente.
Si leemos Daniel capítulo 9 versos 4 al 19, su oración, ¿de qué modo se aplica a nosotros hoy? La realidad de esta aplicación, ¿qué debería decirnos individualmente y como iglesia en conjunto? Parte número 3. El comienzo de la oración. La respuesta del pueblo a la lectura de la Biblia fue una larga oración que relataba la bondad de Dios en contraste con la historia de la infidelidad de Israel. Se puede observar que la respuesta es más un sermón que una oración, porque casi todos los versículos tienen un paralelo en algún lugar de la Biblia. Si leemos Nehemías capítulo 9 versos 4 al 8, ¿cuáles son los temas principales en los que se centró la oración en estos versículos iniciales y por qué? En la primera parte de la oración, el pueblo bendice a Dios y específicamente su nombre. En la cultura hebrea, su nombre no solo era una forma de llamar a alguien, sino además le daba identidad a una persona. Por lo tanto, la alabanza del nombre de Dios es relevante porque le demuestra al mundo que este es un nombre digno de alabanza y honor. Es el nombre del Creador del universo. La oración comienza con la adoración a Dios como el Creador y como aquel que vivifica todas las cosas. Ver Nehemías capítulo 9 y Colosenses 1 versos 16 y 17. La palabra vivificar viene de un verbo hebreo que significa mantener vivo. El que creó todo, nuestro Creador, es el que escogió a Abraham, un ser humano que no tenía nada de especial más que un corazón fiel. Quizás parezca que a Abraham le faltó fe en muchas ocasiones, pero cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, no vaciló. Aprendió a ser fiel no de la noche a la mañana, sino durante su largo andar con Dios. Cada vez que en la Biblia se menciona el corazón, está haciendo referencia a nuestra mente, a nuestra conciencia. En otras palabras, Abraham desarrolló la fidelidad en pensamiento y acción, y Dios lo reconoció por esto. Las primeras frases de la oración se centran en Dios como número 1, creador, número 2, vivificador y número 3, fiel a sus promesas. El pueblo primeramente recuerda quién es Dios, el fiel que nos creó, el que da vida y siempre cumple sus promesas. Tener esto en mente nos ayuda a mantener la vida en perspectiva y aprender a confiar en Él, incluso en las situaciones más difíciles, cuando podría parecer que está lejos de nosotros y no se preocupa por nuestros problemas. La doctrina de Dios como nuestro Creador, ¿por qué es tan esencial para nuestra fe? A fin de cuentas, ¿qué otra enseñanza es tan importante en comparación con esta, en la que Dios nos ordena dedicar una séptima parte de nuestra vida cada semana para recordarlo como nuestro Creador? Parte número 4. Lecciones del pasado. En Nehemías capítulo 9, versos 9 al 22, ¿en qué se diferencia esta parte de la oración de la primera? La oración pasa de alabar a Dios por su fidelidad a relatar la infidelidad contrastante de los israelitas en sus experiencias en Egipto y en el desierto. Esboza las diferentes cosas que Dios les dio a los israelitas, pero lamentablemente la respuesta de los padres a esos regalos fue el orgullo, la obstinación y el desprecio por los actos divinos de misericordia en medio de ellos. Reconocer el fracaso humano y la falta de verdadera devoción a Dios es un paso importante en la confesión y el arrepentimiento. A pesar de que en estos pasajes se habla de gente muy distante de nosotros, nadie puede negar que cada uno de nosotros tiene un problema con esas mismas cuestiones.
Por supuesto, aquí es donde el Evangelio interviene tanto para nosotros como para ellos. La confesión de nuestros pecados no nos salva, solo el sacrificio de Cristo en nuestro favor nos puede salvar. La confesión, junto con el arrepentimiento, es fundamental para recibir lo que solo en Cristo podemos recibir, el ser justificados. Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita por la transgresión de la ley, que es la muerte, no nada más la natural, sino la muerte eterna. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Al mismo tiempo, debido a que su bondad hace que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos, debemos resolver abandonarlos también mediante el poder de Dios. La conclusión es que Israel había sido rebelde y que Dios había sido amante. Al mirar atrás a lo que Dios hizo por la nación israelita, el pueblo recordó que Dios había hecho mucho por ellos en el pasado y por ende seguiría cuidándolos en el presente y en el futuro. Por eso era tan importante para el pueblo recordar siempre cómo había actuado Dios en su historia. Cuando se olvidaban, allí era donde se metían en problemas. Vuelve a pensar en ocasiones en las que estabas seguro de que Dios obró en tu vida. ¿Cómo puedes hallar consuelo en eso la próxima vez que te enfrentes a dificultades? ¿Cómo puedes aprender a confiar más en la bondad de Dios en los momentos en que te sientas completamente desanimado, decepcionado y con miedo al futuro? Parte número 5. La ley y los profetas. Si leemos Nehemías capítulo 9, versos 23 al 31, cómo se describe a los israelitas en comparación con la gran bondad de Dios. La siguiente parte de la oración, sermón, se centra en la vida en Canaán, cuando los israelitas poseyeron la tierra que Dios les había dado. Se les dio tierras, ciudades, viñedos y campos listos para usar, pero ellos dieron todo por sentado, como si lo merecieran. Al final del versículo 25 se nos dice que comieron, se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Saciarse es una expresión que aparece pocas veces en la Biblia y en cada una de ellas tiene una connotación negativa, desafortunadamente. El pueblo podría haberse deleitado en su gran bondad, pero no se deleitó en Dios, sino en todo lo que tenía. Aparentemente, tener todo no produce una estrecha comunión con Dios. Muchas veces pensamos, si tan solo tuviera esto o aquello, entonces sería feliz. Desgraciadamente vemos que los israelitas recibieron todo de Dios y sin embargo su felicidad por esas cosas solo los hacía menos consagrados y fieles a Dios. Muy a menudo es demasiado fácil que nos concentremos en los dones mientras que nos olvidamos del dador de esos dones. Esto es un engaño fatal. Por supuesto, esto no significa que no podamos alegrarnos por las cosas que Dios nos ha dado. Él desea que nos regocijemos en sus dones, pero este gozo en las cosas que Él nos da no garantiza una relación buena con Dios. De hecho, si no prestamos atención, estas cosas pueden convertirse en un obstáculo. No obstante, en este capítulo los dirigentes confesaron de qué manera habían sido infieles a Dios. Al repasar su historia, mencionaron específicamente las transgresiones que habían cometido como nación. Algunos aspectos se destacan como especialmente importantes porque se repiten. Número 1. Israel desechó la ley de Dios y número 2.
persiguió a los profetas. En otras palabras, se dieron cuenta de que la ley de Dios y sus profetas eran esenciales para su desarrollo como nación piadosa y como personas. La oración enfatiza esta conclusión al afirmar que si el hombre hiciere los mandamientos de Dios, en ellos vivirá, de Nehemías 9:29, que es una cita directa de Levítico 18, verso 5. Y al destacar que fue el Espíritu de Dios el que habló a través de los profetas, Dios nos ha dado sus mandamientos para una vida abundante y envió a sus profetas para guiarnos en nuestra comprensión de la verdad. Lo que hacemos con estos dones es esencial para todos nosotros. Parte número 6. Alabanza y petición. Si leemos Nehemías capítulo 9, versos 32 al 38, ¿en qué se centra la conclusión de la oración de confesión? Una vez más, la oración recurre a la alabanza a Dios por lo que Él es, grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Parecen sinceros en su reconocimiento de la bondad de Dios hacia ellos. También presentan una petición en forma de pacto con Dios que se describe en detalle en el capítulo 10 que veremos más adelante. ¿Cuál es su petición? Ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. La comunidad tiene que pagar tributo a los reyes que están sobre ellos. La opresión está asolando al pequeño grupo de israelitas por todos lados y están cansados de eso. Han tenido que soportar una tiranía tras otra y esperan un alivio. Curiosamente se dicen siervos. Después de delinear la infidelidad de su nación, terminan refiriéndose a sí mismos con esa palabra. Los siervos, por supuesto, obedecen a los que están sobre ellos. El uso de este término por ende significa que reconocen que necesitan obedecer al Señor de una forma que quienes vinieron antes que ellos no lo hicieron. Esta es una expresión de su deseo de ser fieles al Señor y a sus mandamientos, y como siervos de Dios le piden que intervenga en su favor. La comunidad de Esdras y Nehemías describe su experiencia actual como en grande angustia que puede compararse con la aflicción que los israelitas experimentaron en Egipto. La oración alaba a Dios porque Él vio su aflicción en Egipto y no los ignoró. La comunidad ahora le está pidiendo a Dios que intervenga como lo hizo en el pasado, aunque no lo merezcan, porque nadie, reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, padres y todos fueran fieles. Por lo tanto, confían solo en la gracia y la misericordia de Dios hacia ellos y no en ellos mismos ni en las obras de sus antepasados, con la esperanza de que el Señor intervenga en su favor. Lee Romanos capítulo 5 versos 6 al 8. ¿Cómo reflejan estos versículos lo que los israelitas le pedían a Dios? ¿Qué consuelo podemos obtener de lo que los israelitas pedían y de lo que Pablo dijo en el libro de Romanos? Parte número 7. Conclusión. Y para estudiar y meditar se recomienda leer El Camino a Cristo de Elena de White, el capítulo La Confesión, de las páginas 37 a la 41. En Nehemías 9:25 los hebreos mencionan cuánto se deleitaron sus antepasados en la gran bondad de Dios. La raíz verbal es la misma que el nombre de Edén, como en el huerto de Edén. Tal vez la mejor traducción sería se edenizaron, suponiendo que edenizar fuese un verbo.
Al fin de cuentas, el Evangelio es restauración, y qué mejor símbolo que el Edén para representar aquello a lo que finalmente seremos restaurados. Dios estableció el pueblo hebreo y lo puso en la intersección del mundo antiguo para crear el reflejo más parecido al Edén que pudiera existir en una tierra caída. Incluso después del cautiverio y el regreso, el potencial seguía allí. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto. Sí, el pueblo disfrutaba de las bendiciones materiales que el Señor le había prometido, bendiciones que, dentro de lo posible en un mundo caído, evocaban la abundancia del Edén, y eso estaba bien. Se suponía que debían disfrutarlas. Dios creó el mundo físico precisamente para que la humanidad pudiera disfrutarlo, y el antiguo Israel, bendecido por Dios, también lo disfrutara. Su pecado no consistía en edenizarse en la gran bondad de Dios, sino en olvidarse del Señor, cuya bondad disfrutaban. Las bendiciones se convirtieron en un fin en sí mismas, en lugar de un medio para un fin, que era revelar a Dios a quienes los rodeaban. Y tenemos algunas preguntas para dialogar. Número 1. Jesús había dicho: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. ¿Qué quiere decir con el engaño de las riquezas y cómo se asocia con la oración de confesión que estudiamos en esta ocasión? Número 2. Reflexiona en la doctrina de la creación. Observa la oración de Nehemías 9, que casi de inmediato menciona al Señor como creador y sustentador. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán fundamental es esta doctrina para nuestra fe? Número 3. ¿Cómo logramos el equilibrio correcto de reconocer nuestra pecaminosidad innata y al mismo tiempo no permitir que el enemigo la use para desanimarnos y hacernos abandonar nuestra fe por completo? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad. Acerquémonos a Dios, quien se ha acercado a nosotros hoy en forma muy especial. Busquémoslo a través de la guía de su Santo Espíritu en la lectura y estudio de su bendita palabra, la Biblia. Él está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, no importa nuestra situación actual. Con su presencia nos va a bendecir. Este es mi mejor deseo para ti. Hoy en día tanto hay para aprender que no sabes, que alguien fácil te puede llevar por el camino del error. Tanto hay hacia donde mirar que te puedes extraviar. Y lo peor que te puede pasar, termine solo y con dolor. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue aquel que vino a mostrar camino hacia la libertad.
Muchos no saben en qué todo esto va a terminar. Muy oscuro puede el mundo ver, pero no se quiere informar. Por demás busca la solución, cavando pozo terrenal. Cuando bien se ve la solución, es de origen celestial. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue a aquel que vino a mostrar camino hacia la libertad.